Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así encontrarán descanso, nos decía el Señor ayer. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Así van a encontrar descanso. Tenemos que trabajar la paciencia y la humildad. Y es que el humilde no se pone a criticar. El humilde no se pone a juzgar, mucho menos a condenar. Hoy el Evangelio nos habla de un hecho. Los discípulos de Jesús tenían hambre y pasaron por unos sembrados y arrancaron espigas de trigo y comieron los granos. Tenían hambre, sentían esa necesidad de alimentarse. Y vienen los fariseos y le dicen a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en el sábado. No tenían ninguna pizca de humildad. Al contrario, se creían los dueños de la verdad. Se creían los santos, los que podían juzgar, señalar, criticar, condenar a los demás. Y no ponían en la balanza cuál era más importante: satisfacer una necesidad tan grande como alimentarse, o que según ellos incumplieran la ley, según ellos. Y Jesús les contesta con una pregunta: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión? ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay uno, les dice, más importante que el templo. Tremenda respuesta, contundente respuesta. Si ustedes hablan de esto, les dice Jesús, es porque no han leído, no han entendido. Uno que está aquí, Jesús se refería a él, es más importante que el templo, que él es Dios. Y a Dios no lo hacen el templo o las personas. Dios es Dios. Pero estos fariseos se sentían con derecho de señalar, de criticar, como algunos de nosotros. En algunas ocasiones hemos criticado, hemos juzgado, hemos condenado. ¿Quién nos ha puesto? Hemos sido duros sin saber las necesidades o el por qué actúan así las otras personas. Continúa Jesús diciendo: ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Misericordia quiero y no sacrificios, compasivos los unos con los otros, comprendiendo. El padre Larrañaga decía: si comprendiéramos, no habría necesidad de perdonar. Si comprendiéramos lo que mueve a la gente a hacer algunas cosas, si comprendiéramos, si supiéramos. Jesús lo dijo de otra manera: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, dice.
porque Él es rico en misericordia. En cambio a nosotros nos falta la misericordia. Y Dios lo que quiere de ti y de mí es que seamos compasivos, comprensivos, misericordiosos. No que seamos críticos, que señalemos, que apuntemos al otro, que condenemos al vecino, al amigo, al pariente, al esposo, al jefe. Él nos invita a que no juzguemos ni condenemos a los demás. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Todavía juzgamos? ¿Todavía criticamos? ¿Todavía señalamos? ¿Apuntamos con el dedo acusador? No condenen y no serán condenados, dice Jesús. No juzguen y no serán juzgados. Y termina el Evangelio de hoy diciéndoles el Señor Jesús a los fariseos. Pues bien, le dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Y no es el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Es el Señor del tiempo. Pero a veces nosotros somos más papistas que el Papa. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Y ustedes condenando a ellos. Si Dios no lo condena, ustedes ¿por qué sí? Porque son duros de corazón. Porque son egoístas, les dice. Yo no los condeno. Yo que soy Dios no los condeno. Y ustedes, que son pecadores como ellos, ¿por qué? Yo que soy perfecto, dice Jesús, no condeno a nadie. Ustedes que son imperfectos, ¿por qué? No lo hagan. Misericordia quiero y no sacrificios. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.